en este, o sea, en el primario. Y lo que vemos acá es, vamos a ir a la corriente. Acá nos dicen en la corriente secundaria 80.000 amperios, pero tenemos una relación entre 10 a 40 vueltas de esta bobina. Tenemos, entonces, voy a hacer la relación a la inversa para la corriente. Entonces, acá tenemos entre primario, entre secundario, nos sale en 4. Entonces, 80 miliamperios entre 4, nos sale la intensidad primaria, 20 miliamperios. Ahora, vamos a hallar el voltaje. En el caso del voltaje, vamos a multiplicar, por acá, por esta resistencia pasa, este, el mismo voltaje, ¿no? Entonces multiplicamos 2 por 80 miliamperios, 2 kiloohmios por 80 miliamperios, nos data 160 voltios. Si tenemos 160 voltios acá, ¿cuánto de voltaje estará pasando por otro lado? Entonces la relación va a ser por 4. 160 por 4, y el voltaje será de 640. Listo. Y encuentra la resistencia de la entrada del transformador. Vamos a encontrar la resistencia y para ello vamos a sacar del número de vueltas del primario entre el número de vueltas entre el secundario, que es nuestro A, al cuadrado por la ZL, que es la resistividad del segundo circuito. Entonces, reemplazando, tenemos el A, que es 4 al cuadrado, por 2 kiloohmios. Es esta impedancia. ¿Listo? Y nos sale de 32 kiloohmios. Vamos a comprobar en nuestro circuito en Multisim. Y efectivamente, ponemos nuestra fuente, nuestro transformador de 40 a 10 y la resistencia. Los amperajes acá, en los amperajes, en la malla, digo, en el circuito 2 y no, en el secundario y en el primario. En el primario, en el secundario sabemos que es 80 miliamperios, y en el secundario es 80 miliamperios y en el primario, como hayamos, es de 20. Y el de 20 miliamperios aquí está. Entonces nos data 19.9.7 miliamperios. ¿Listo? Y el voltaje de 160, que es entre este punto y este punto. Listo, eso sería todo. Y les paso con mi compañero Carlos, que le va a explicar el segundo problema. Gracias, compañero Yuri. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Guayaney y voy a explicar el problema número 2. En este caso nos piden que para un sistema estrella delta de la figura, primero determinemos la magnitud y el ángulo de las corrientes de fase. O sea, en general la corriente de fase con todo y ángulo, ¿no? Eh, de, entonces, empezamos a hallar la corriente de fase, que sería, estamos viendo aquí el procedimiento de cómo se halla las corrientes de fase. Empezamos por el punto AB, que tiene en medio la resistencia de 5 ohmios, y la fórmula sería de corriente AB es igual a voltaje de AB sobre impedancia AB. Ahí obtendremos 41.66, 41.6 con el ángulo de 0. Igualmente para BC, que obtendremos 14.71 con el ángulo de menos 165. Y finalmente ICA con el ángulo, con la corriente de fase de 14.71 con el ángulo de 165. Bueno, a continuación también está la corriente de línea que nos pide en el problema, que es por medio de ley de nodos, que sería la IAA, que es la corriente de línea, sería la diferencia entre IAB menos ICA, que aquí vemos la corriente de IAB, ICA, y la diferencia nos daría 55.94 con el ángulo de menos 3.9. Lo mismo para IB, que vemos acá al costado que está adjuntado la parte de la ley de nodos,
que sería la diferencia entre IBC menos ICB. Ponemos los ángulos, las corrientes respectivas, y la diferencia sería de 55.94 con el ángulo de menos 76.1. Finalmente está ICC, que también mediante ley de nodos obtenemos que es la diferencia entre ICA menos IBC, y sería el resultado 7.61 con el ángulo de 90. Bueno, a continuación pasaríamos a hallar lo que vienen a ser los watímetros. Según la gráfica del enunciado, el watímetro 1 recorrería desde A hasta C, por lo cual sería voltaje AC por la corriente de A, la corriente de línea de A, por el coseno con el ángulo que barre desde la corriente AC hasta el voltaje IAC. Bueno, en el problema nos dan el ángulo de el voltaje de ICA, por lo cual para convertir el voltaje de ICA a voltaje AC tendríamos que sumarle más 180 grados. Sumándole esos 180 grados tendríamos que el voltaje de AC sería 208 con el ángulo de 300 grados. Y la corriente de línea de A sería 65.94 con el ángulo de menos 3.9. Hallando el watímetro, la fórmula de watímetro 1, tendríamos que sería 6.489.65 watts. Para el watímetro 2, recorre la parte de B hasta C, por lo cual sería voltaje BC por corriente de línea de B por coseno del ángulo que barre de la corriente de BC, del voltaje de BC hasta la corriente de IB. La corriente de BC es 208 con el ángulo de 120 de dato. La corriente de línea de B es 55.94 con el ángulo de menos 176.1. Y aplicando la fórmula obtendríamos 6.489.65 watts. Ahora, finalmente, el problema nos pide la potencia total entregada, que sería, en este caso, como este caso nos dan un circuito desbalanceado, es decir, las impedancias son diferentes, tendríamos que hacer la suma de la potencia menor con la potencia mayor. Por lo cual, tendríamos el resultado de potencia total igual a 12.979.3. Ahora, si nosotros aplicamos el método de los 3 watímetros y aplicamos la fórmula, multiplicamos la potencia total es igual a la corriente de AB al cuadrado por la resistencia 1 más la corriente BC al cuadrado por resistencia 2. Y la misma manera de corriente ICA al cuadrado por resistencia 3, obtendríamos un valor similar de 12.980.482. Un valor muy similar al que hemos obtenido con la forma de 2 watímetros, ¿no? Así podremos confirmar que los resultados son los correctos. Bueno, ahora pasaremos a la parte de la simulación. Aquí estamos viendo las corrientes de línea, tanto de A, de B y de C. Y vemos que una de las corrientes es 40.017 amperios. Otra corriente es 57.036. Y la última es 56.610. Ahora, esos son los voltajes de línea de las corrientes, que son prácticamente las que nos dan de datos, porque en este problema las corrientes de línea es igual a las corrientes de fase. El voltaje de línea es igual al voltaje de fase. En este caso, solo pudimos hallar corriente y voltaje, ya que el multisim no nos permite hallar lo que viene a ser las potencias. Bueno, a continuación voy a pasar el problema 3 con mi compañero Jairo Choca. Él va a pasar a explicarles. Bueno, mi nombre es Jairo y voy a explicar el problema 3, que en su parte es un circuito balanceado de la parte de la carga y también de la parte de los voltajes, ¿no? De los voltajes de línea. Y bueno, seguimos. Pero como dada la pregunta, tenemos que encontrar el voltaje de fase, porque nos dan los voltajes de línea, nada. Y bueno, bajamos.
Y bueno, en la pregunta te piden hallar la corriente de línea, no, la corriente de fase, que es igual al voltaje de fase sobre la impedancia. En el primer voltaje, que es I, la corriente de A a B, es igual a 15,321 con el ángulo de 73,3 grados. Y en la corriente de BC es igual a 15,32 amperios con el ángulo de 166,7. Y el ángulo de CAA da 15,325 con el ángulo de 46,7 amperios. Bueno, y seguimos con la pregunta B, que es hallar la corriente de línea IAA. O sea, como vemos en los gráficos, tenemos que es un nodo donde que intersectan los dos, bueno, intersectan el voltaje, la corriente IAA con la corriente IAB y sale la corriente IAC, ¿no? Y mediante ello podemos hallar el punto B, la corriente de fase IBB y ICC. Y así IA nos sale 26,53 con el ángulo de 43,3 grados, y el IBB nos sale 26,54 con el ángulo de 76,7 grados, y el ICC es 26,54 por amperios con el ángulo de menos 163,29. Ahora, para poder hallar el voltaje de línea, de E a AB, el voltaje de AB, el voltaje de BC y el voltaje de CA, se tiene que hallar mediante mallas. Y mediante mallas se agarra primero la malla 1, que es igual a la suma de 10 más 20 por la corriente de línea IBA más 0,3 por 10 a la 3 más 10 por la corriente de línea de IAB más 10 más 20 por la corriente de fase. Esto es igual a el voltaje de A a B es igual a 16,09 kilovoltios con el ángulo de 2,08 grados. Ahora, en la malla 2 vemos que lo mismo hacemos y nos sale el voltaje BC con el 17,013 con un ángulo de 119,41 grados. Y en la malla 3 nos sale que el voltaje de CA 17,01 kilovolts con el ángulo de 59,408 grados. Bueno, como vemos, los voltajes de línea, no que digo de fase, son balanceados por decimales, pero solo cambia el ángulo nada más. Gracias. Ahora pasemos a ver el gráfico en el multisim. Bueno, como podemos ver el circuito, tenemos las cargas en la estrella y el voltaje en delta. Bueno, como podemos apreciar ahí la corriente que sube, por favor. La corriente, no, al segundo circuito. Sí. La corriente nos sale igual a la cual nosotros hallamos también. La corriente bajando al multisim, que es 15,32, 15,32. Todos nos va a salir lo mismo. Todas las corrientes nos salen las mismas.
15,267. Eso puede variar un poco por el ángulo de fase también. La corriente de línea. Como podemos ver, la corriente de línea nos sale idéntico a lo que llamamos, solo por unos valores menos. Como decimos, la corriente nos va a salir algo de 26,54, 53, aprox, variando en todos ellos, ¿sí? Y eso nos da el multisim. Y ahora el voltaje de línea. Los voltajes de línea nos salen también aprox, como lo dijimos, van a salir entre 16 a 17. Y todos los voltajes nos dan un aproximado de 17,03 a 16,96. Entonces, o sea, todos están en un voltaje estándar. Y eso sería todo al respecto de hallar la pregunta A, B y C. Gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, este el problema 3, que nos dice se conectan a estrella 3 impedancias idénticas de 5,60 ohmios. El sistema es trifásico de 3 conductores, 150 voltios y una secuencia CBA. Nos pide determinar la intensidad de corriente en cada línea, calcular la potencia total activa, reactiva y aparente. Para el punto C nos dice que se implementa el circuito y se cambia la impedancia por 0,15 con un ángulo de 0 ohmios. Y igualmente nos pide calcular la corriente de línea y la potencia activa, reactiva y aparente total. Para el punto D nos dice simular el circuito. Bueno, procedemos con el desarrollo. Aquí tenemos el sistema trifásico en estrella de las 3 impedancias. Primero calculamos el voltaje de línea, que sería 150 de raíz de 3, obteniendo 86,6 voltios. Después de ello procedemos a calcular la corriente en cada línea. Para la corriente A, dividimos el voltaje AN entre la impedancia, que es 86,6 con un ángulo de menos 90 sobre 5 con un ángulo de 60. Calculando tenemos que la corriente es de 17,32 con un ángulo de menos 150 grados. Igualmente para la corriente en B y C. Lo que diferencialmente es el ángulo. En la corriente B tenemos un ángulo de menos 30 y para la corriente C con un ángulo de 90 grados. Para el punto B nos pide calcular la potencia activa, reactiva y aparente. Para calcular la potencia activa, primero calculamos la potencia en fase, que es la resistencia por la corriente en línea al cuadrado. Reemplazando tenemos que la potencia en fase es de 750 watts. Después de ello multiplicamos la potencia de fase por 3, nos daría la potencia total activa, que sería de 2250 watts. Para la potencia reactiva, esta es la fórmula, que es de raíz de 3 por la corriente en línea por el voltaje en línea por el seno del ángulo. Reemplazando los datos nos da que la potencia reactiva es de 3915 bar. La potencia aparente, acá tenemos la fórmula que es raíz de 3 por el voltaje en línea por la corriente de línea. Reemplazando tenemos que la potencia aparente es de 4500 voltamperes. Por el punto C nos dice cambiamos las impedancias, que sería por las nuevas impedancias de 0,15 con un ángulo de 0 grados. Igualmente calculamos la corriente en cada línea. Reemplazamos el voltaje AN sobre la nueva impedancia. Nos daría que la corriente es de 577,33 con un ángulo de menos 90 grados. Igualmente, solamente varía los ángulos. Para la corriente B con un ángulo de 30 grados y para la corriente C con un ángulo de 150 grados. Calculando la potencia. Para la potencia activa, igualmente, primero llamamos la potencia en fase, que es R por la corriente de línea al cuadrado,
nos da que es 49.997 watts. Para la potencia total activa solo se multiplica 3 veces la potencia de fase, que nos daría 49.991 watts. La potencia reactiva, debido a que la nueva impedancia tiene un ángulo de cero, el seno de 0 nos da 0, entonces nuestra potencia reactiva sería 0. Para la potencia aparente, no, si multiplicamos la raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea. Reemplazando nos da que es 149.996 voltamperes. Por último tenemos la simulación del circuito. Aquí te implementa el circuito, las impedancias, y nos da la corriente de fase, que es de 42,166 amperios. La corriente de línea, los voltajes, que nos da un voltaje de 211,49 voltios. Este es para el punto C, donde se cambia la impedancia por una nueva que es de 0,15 ohmios. Aquí tenemos la corriente de fase, nos da que es 1,41 kiloamperes. La corriente de línea, igualmente 1,41 kiloamperes. El voltaje, eso sería todo. Gracias.